Saludo con mucho gusto esta tarde al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas en PKF México. Licenciado Cruz, siempre es un gusto tenerle en este espacio La Empresa de Hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Mercedes, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, licenciado. Pues bien, el tema de esta ocasión es un tema, pues me parece, reserva de lo que usted nos diga, un tanto cuanto preocupante. El panorama económico para nuestro país ante el nivel más alto registrado en la inflación desde el 2001 y lo que esto representa, por supuesto, para el bolsillo de todos nosotros. Así es, Mercedes. Fíjate que la inflación está definida como el aumento generalizado de precios, pero sobre todo, Mercedes, es un impuesto oculto al consumo y también un impuesto al capital. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que compramos o la capacidad adquisitiva que tiene nuestro dinero el día de hoy, pues no va a ser el mismo dentro de un año. Y así es como hemos visto que se ha estado deteriorando el poder de compra de la población en aproximadamente 7% a 7.5% en el lapso de un año. ¿Cuáles son los componentes que más han afectado a este ambiente inflacionario, Mercedes? Pues creemos definitivamente que influye la interrupción en las cadenas de suministro a nivel global, que ha impactado en los precios al productor, pero también la gran cantidad de estímulos fiscales que se dieron en algunos países, como Estados Unidos, que alentaron el consumo con una apertura parcial de la economía. Esto generó una demanda mayor de productos con una cierta restricción en la oferta. Y eso estamos viendo que nos ha pegado en el último año y nos va a seguir afectando todavía durante el 2022 y el 2023. En el caso concreto de México, la inflación ya acumuló 24 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México, que es de 3%. Estimamos que la inflación no va a regresar a niveles de 3%, sino hasta el 2023, es decir, en el tercer trimestre del 2023 es cuando vamos a ver inflaciones nuevamente de niveles del 3%, que deberían de ser consistentes con la meta objetivo de nuestro Banco Central. Entonces, estamos hablando de que tendría que regularizarse el tema de la interrupción en el suministro de las cadenas y cortar con los estímulos fiscales. Así es, precisamente por eso es que las tasas de interés se están aumentando tanto en Estados Unidos como en México, en ciertas economías emergentes y en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, Mercedes, fíjate que no todo es tan malo. En el entorno internacional, nuestra inflación del 7%, Mercedes, del 7.3% para ser exacto, es menor a la inflación del promedio de los países de la OCDE. Fíjate, el promedio de los países de la OCDE reportaron una inflación al mes de febrero de 7.7%. Y esto habla bien tanto de la conducción de la política monetaria como del presupuesto público, evidentemente del manejo de la deuda y de toda la política fiscal del gobierno mexicano. Te voy a poner un ejemplo. Países como Turquía reportan una inflación del 54.4%. Fíjate. Países como Lituania del 14.2% y así es como México incluso tiene una inflación menor a la de Estados Unidos, que es una cosa histórica porque normalmente la inflación de México siempre ha sido mayor a la de Estados Unidos. En esta ocasión, la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, Mercedes, se ubica en 7.9% al mes de febrero, la cual es ligeramente superior a la inflación mexicana. Bueno, estaba buscando el tema de cómo quedó el dólar el día de hoy, porque, bueno, ciertamente ha estado muy asociada
o asociado justamente con el tema de los estímulos fiscales, también con la interrupción en los suministros de las cadenas, particularmente generadas por el conflicto de Rusia-Ucrania. Así es. Y esa... sí, el dólar en concreto ha tendido a estabilizarse en gran medida, precisamente porque la inflación relativa de México, comparada con Estados Unidos, como decíamos, es incluso un poco menor. Eso nos habla de un diferencial inflacionario que es a favor de México, y también por una relativa debilidad de las monedas fuertes, particularmente del euro y del dólar, a partir de que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ha hecho que se aprecien relativamente las monedas de países emergentes, y una de las monedas favoritas para hacer comercio a nivel mundial es precisamente el peso mexicano, el cual cotiza muy bien, y dado los parámetros macroeconómicos, pues está saliendo con una devaluación mucho menor a la de otros países, incluso se ha fortalecido. Esto, Mercedes, nos habla también de la gran volatilidad que puede haber en los mercados y de la especulación que de repente se ve también, porque si se mueve el dólar, muchas personas acuden a comprar dólares, y nosotros aquí hemos dicho muchas veces que si no necesitan dólares, cuando se deprecia el tipo de cambio, no adquieran, a menos que vayan a comprar mercancía o viajar al extranjero. Ahora, le preguntaría algo, licenciado Cruz. La inflación 7.3, bueno, ahí está, hay posibilidad de que esta baje, y le pregunto lo siguiente, en el tema de la afectación de nuestros bolsillos. Muchos de los productos básicos, muchos alimentos han subido de manera importante. Así es, fíjate Mercedes, eso cuando lo abrimos por componentes es donde vemos una situación que puede llegar a ser preocupante, porque, por ejemplo, el incremento en los alimentos, Mercedes, en una perspectiva anual ha sido mayor a 2 dígitos, es decir, mayor al 10%, y eso sí es algo que puede realmente preocupar. Al mes de marzo, a la primera quincena de marzo, por ejemplo, las frutas, las verduras y las legumbres subieron más de 20%, una inflación que no habíamos visto en muchísimos años, y eso es realmente algo que afecta a los bolsillos. Evidentemente la economía es la ciencia de las expectativas, y también en gran parte generamos promedios, ¿no? Pero esos promedios muchas veces no nos dan una panorámica real de la problemática que pueden estar enfrentando muchas familias a raíz del deterioro en el poder adquisitivo de sus salarios. Sí, totalmente de acuerdo, porque usted toca un tema pues medular, licenciado Cruz. La inflación está alta, suben los artículos, pues digamos, en este caso comidas o de primera necesidad, pero no nos aumentan el sueldo. Así es, o por lo menos no aumenta en la misma proporción. Exacto. No, te voy a poner un dato que puede ser también un tanto alentador. Según el IMSS, al mes de febrero del 2022, comparado con febrero del 2021, los sueldos reales reportados al IMSS subieron 2% en términos reales, es decir, una vez que descontamos la inflación. Sin embargo, como sabemos en México, el sector informal es muy amplio, es mayor al 50% del empleo generado. Entonces esto nos da a entender que mientras los salarios registrados ante el IMSS se han mantenido o han mantenido su poder adquisitivo, lo que sí tenemos son mediciones de que el ingreso o la pobreza laboral, como le llamamos los economistas, a nivel economía, considerando la economía informal, ha incrementado, y esos son los datos que traemos al mes de enero, en donde tenemos un incremento en la pobreza laboral de aproximadamente 10 puntos porcentuales. Eso en términos reales, Mercedes, son muchos millones de personas que están cayendo en pobreza laboral.
¿Qué es la pobreza laboral? Es tener un sueldo que no te permite acceder a los componentes básicos de bienestar, como son la educación, la salud, la canasta básica y por supuesto, un mínimo de entretenimiento. Es la mayoría, ¿no? Sí, así es, o sea, hemos visto un incremento. Siempre ha habido una porción de la población trabajadora en pobreza laboral. Lo que pasa es que a partir de la pandemia se incrementó el número de personas que cayeron en esa situación. Efectivamente, y también ahí tenemos números importantes en cuanto a la informalidad se refiere, pero bueno, también es como parte pues de las consecuencias. Ahora, le preguntaría si este factor que mencionábamos ya hace unos instantes, Rusia, Ucrania, tendrá más impacto en la economía, por ejemplo, de nuestro país. ¿Cómo visualiza usted esta situación particularmente en México? En términos generales, Mercedes, la guerra o el conflicto entre Ucrania y Rusia va a impactar en términos negativos al PIB global por lo menos en un punto porcentual del PIB global, Mercedes. Esto es aproximadamente 2 trillones de dólares. Es decir, es como si borráramos del planeta, por ejemplo, 2 veces la economía de México. De ese tamaño va a ser el impacto de la guerra en consumo, en inversión, en exportaciones y en gasto de gobierno que no vamos a ver reflejado en la economía global. Un punto porcentual del PIB. Ahora, esto va a afectar relativamente a más países, dependiendo de qué tanto estén integrados a la economía de Rusia. Lo que tenemos en el caso de México es que algunos componentes que vienen, algunos productos que vienen de Rusia son fundamentalmente granos, fertilizantes y productos relacionados con el campo. Eso evidentemente nos va a afectar y es justamente lo que nos está afectando en un incremento de precios porque estos productos están escaseando en el mercado nacional. Ahora, en el caso de los fertilizantes, el impacto es multiplicador porque los fertilizantes sirven evidentemente para la producción de alimentos en nuestro país. No, pues si el conflicto continúa, seguramente esto no pinta bien en los próximos meses tampoco. Así es, no pinta bien, tanto es así que la expectativa de crecimiento para México se ha venido revisando a la baja, Mercedes, se ha venido revisando cada vez con una menor expectativa. Y por ejemplo, yo te diría que ya al mes de febrero, según los pronósticos de crecimiento de la encuesta de Banamex, el pronóstico más bajo de crecimiento nos da para este año un 1.1% del PIB y el más optimista un 2.8%. O sea, estamos hablando que al principio, Mercedes, antes de la guerra, estábamos estimando niveles de crecimiento de alrededor del 4.5% y hoy lo estamos castigando hasta niveles de 1.1 y 2.8%. Esto realmente es muchísimo impacto, también tiene que ver con otros factores, no solo con el de la guerra, sino también con factores inherentes a la economía mexicana, pero de ese tamaño es el impacto para la economía nacional. Si la memoria no me falla, el presidente tenía previsto un 6% para este año. Sí, si la memoria no me falla. El 6% lo tenían previsto para el año pasado, de 2021, sí, que terminamos en niveles inferiores a eso, terminamos en niveles de 5%. Para este año los pronósticos más optimistas decían que íbamos a rebotar todavía más que el año 2021, pero bueno, estamos viendo que realmente, a niveles menores que 2021, pero sí alrededor de 4%, pero realmente lo que estamos viendo es que sí se está reduciendo drásticamente la expectativa de crecimiento de la economía mexicana. Esto también tiene que ver con la desaceleración en la inversión, Mercedes, que ya es una nota preocupante.
porque la inversión desde que empezó este gobierno no se ha recuperado y el índice de la inversión ya está saliendo de los niveles prepandemia, pero por ejemplo todavía no alcanza los niveles del 2018. Entonces necesitamos que la inversión se fortalezca, necesitamos que la inversión se recupere, y la inversión es la que efectúa fundamentalmente la iniciativa privada. Entonces necesitamos un muy buen acuerdo entre el gobierno, la iniciativa privada y las familias para poder reactivar la inversión, porque sin inversión no habrá crecimiento futuro. ¿Inversión extranjera o inversión local? Toda la inversión. Generalmente la inversión extranjera es la que más ha permanecido en el transcurso de estos casi 4 años que llevamos en este sexenio. La inversión nacional es realmente la que más ha caído. Ya para terminar, licenciado Jimmy Cruz, y ante esta panorámica, ¿qué es lo que nos queda pues a los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros bolsillos para que el impacto no nos veamos tan impactados en nuestra economía? Eso, precisamente, tenemos que reactivar la inversión en nuestros negocios. Más que tener el dinero estancado en el banco, lo que podemos hacer es pensar en pequeños negocios, pensar en alguna actividad, emprender en algún micronegocio que podamos establecer, Mercedes, porque eso es realmente lo que nos va a hacer crecer. Y además le va a dar mayor bienestar a nuestros bolsillos, a nuestra familia. Y por el lado del consumo, teniendo en cuenta el incremento de la inflación, pues es siempre buscar bienes sustitutos, Mercedes. Lamentablemente, esta situación no la veíamos desde los años 80, pero volvemos a esa situación en la cual tenemos que buscar, tal vez en el supermercado, aquellos productos que podrían tener el mismo contenido nutritivo, pero que tengan un precio menor. Lamentablemente así es, hay que ir al súper con un cuaderno y anotando precios, comparando, etcétera, para hacer rendir más nuestro salario. En fin, mire, aquí nada más ya leo una participación del señor Arturo Alonso que comenta: lo que realmente nos está afectando es la disparidad entre el salario y la canasta básica. La economía sí es un problema mundial, pero aquí lo multiplican por 3 con malas decisiones que ahuyentan a la inversión extranjera. Es un efecto importante el que tiene sobre la canasta básica, así es. Licenciado Jimmy Cruz, le agradezco infinitamente, como siempre, su muy valiosa participación para este espacio. Muy amable. Con todo gusto, gracias. Un fuerte abrazo. Es el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas en PKF México. Pues sí, mire, creo que aquí dentro de las recomendaciones, por ejemplo, también para que nuestros bolsillos no se vean tan afectados por esta situación que se está viviendo a nivel pues mundial, pero hablemos de lo que sucede en Jalisco, bueno, o recomendaciones que me imagino pueden funcionar en cualquier parte del mundo, es tratar de fomentar el ahorro, evitar los gastos hormiga, diversificar los ingresos, hacer una lista muy concienzuda de en qué estoy gastando y qué cosas puedo dejar de lado. En situaciones pues que a lo mejor usted se compra 2 paquetes de galletas, por decir, pues a lo mejor nada más cómprese una y algo ahí vendrá de ahorro. En fin, cosas que pudieran ser tan superfluas, a veces la suscripción a una revista, a un periódico, digo, hay cosas que se pueden o se deben de dejar de lado en un momento determinado justamente para poder tener un poco más de posibilidad o rango económico para situaciones inclusive imprevistas, porque pues esas no nos avisan, nos llegan y de repente nos toman con los bolsillos totalmente vacíos. Hay que ser más conscientes en cuanto a cómo estamos gastando nuestro dinero para mitigar de alguna manera ese impacto económico que pues vivimos día a día. Vámonos a la pausa comercial y regresaremos con más aquí a La Empresa de Hoy.